pocos porque Argentina también hizo lo suyo con los indígenas del sur. Bueno, este muchacho pone la bandera falsa mapuche. Los mapuches no tuvieron bandera, al igual que los guanacos no tuvieron bandera, ni los incas tuvieron bandera. Este mapita que está mostrando el muchacho acá es falso, ese mapa no es real. Este tipo de contenido la gente lo toma como si fuera cierto, lo toma como real. Este niño no ha tomado un libro en toda su vida. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Los saluda Jorge Ugarte. Hoy voy a desasnar una vez más a este muchacho de redes, de TikTok. Bueno, tiene su canal, no sé si también está en YouTube. Y en esta oportunidad habla de la guerra con el Ecuador. Bueno, de la principal guerra que el Perú ha tenido con el Ecuador, que fue la de 1941, porque hemos tenido otros conflictos con el Ecuador cuando esta todavía no era una república. Por ejemplo, la de 1828, que fue la guerra con la Gran Colombia, donde el Perú invadió territorio que hoy conocemos como el Ecuador. También tuvimos la guerra de 1858 hasta el 60, donde el gran mariscal Ramón Castilla, presidente del Perú, invadió el Ecuador y conquistó Guayaquil y luego firmó un tratado con uno de los 4 presidentes que había en ese momento, porque existía una serie de anarquía y de revolución en este país, que luego este tratado el gobierno ecuatoriano lo va a desconocer. Luego hemos tenido conflictos, por ejemplo, durante la guerra con Chile, Ecuador ocupó parte de este territorio que es Tumbes, Jaén y Maynas, porque no podíamos defendernos. Si bien es cierto, no nos atacó, aprovechó el momento para utilizar esas zonas. Y luego ha habido pues conflictos a inicios del siglo XX, hasta que estalló la guerra de 1941, donde el Perú le gana la guerra al Ecuador, usa tanques de gran calidad y además su fuerza aérea, donde va a morir el gran Abelardo Quiñones en julio de 1941, estrellándose contra Quebrada Seca, ¿no? Contra una batería ecuatoriana. Perú gana esa guerra y luego, a mediados de 1990, durante el gobierno de Fujimori, se va a tener un conflicto por la ubicación de un hito y unos territorios por ahí pequeñísimos que se estaban todavía disputando, y se pone fin con el gobierno de Alberto Fujimori en la zona con el Ecuador, la frontera. Ahora, antes de poner el video de este muchacho, que de verdad dice una serie de estupideces, es importante entender que el Ecuador nos ve a nosotros, a los peruanos, como algunos peruanos ven a los chilenos. Es decir, Perú ha invadido Ecuador más de una vez, Guayaquil principalmente, y Chile ha invadido el Perú más de una vez también. La guerra de la independencia, la guerra de la confederación, la guerra del Pacífico. Entonces, nosotros siempre hemos visto al Ecuador por encima del hombro, con bastante soberbia, del mismo modo como Chile ha visto también al Perú, con bastante soberbia. Y es importante esta analogía porque Chile nos ha vencido, como Perú ha vencido al Ecuador. Lo curioso de este caso es que el Perú recuerda más la derrota con Chile, pudiéndole haber sacado provecho a la victoria contra el Ecuador las veces que nos hemos enfrentado. El Ecuador ha utilizado la bronca con el Perú para generar una identidad nacional. Ahora, cierto es que no todos los ecuatorianos ni todos los peruanos tienen la bronca con los países que acabamos de decir, pero sí es verdad que se ha forjado identidad a raíz de ese concepto, de ese hecho histórico. O sea, no podemos negar que para Ecuador ese hecho histórico es su caballito de batalla. Y para el Perú también, para muchos políticos, es también su caballito de batalla. Para terminar y poner el video, el país, a mi concepto, más incómodo no ha sido Ecuador. El país más incómodo, más molesto, más turbulento, más envidioso, más codicioso, más generador de conflicto es Bolivia. Bolivia es el país más incómodo y más molesto. Bolivia ha sembrado cizaña en el sur del Perú hace mucho tiempo. Y a raíz de que Chile no le dio salida al mar, como bien La Haya le dijo que no tenía por qué darle, no estaba obligado a hacerlo, Bolivia ha querido y quiere salir al mar ahora por territorios peruanos, de repente por Moquegua Hilo, por Arequipa Mollendo u otras zonas del sur del Perú. Bolivia es un país del que no nos gustaría ser vecinos, al menos a los que conocemos la historia. Aquí vamos a poner el video de este muchacho desasnando a Betancur, creo que se apellida. Escucha. Países que perdieron territorios en América del Sur. En América Latina existen pocos países que tuvieron un expansionismo como el de Brasil, que le robó territorios a todos sus vecinos. Brasil fue el país que más territorio le ha ganado. Yo no usaría robado porque
En términos limítrofes, hay acuerdos que se firman. Decir que le ha robado es como decir que Estados Unidos le robó a México más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y no es que le haya robado, hubo un enfrentamiento, hubo un conflicto y no supieron defender sus territorios. Se perdió una guerra y se tuvo que enfrentar. En el caso de Brasil, el Perú ha perdido más de 451.000 kilómetros cuadrados con Brasil. Brasil es el país que más territorio le ha ganado al Perú. Y eso debido a que no supimos defender nuestra selva. Brasil empezó a ocupar la selva peruana. El primer gobierno del presidente Augusto Beleía se le entregó una parte grande. Ya se le había entregado en el gobierno de Ramón Castilla y en este segundo caso, en el gobierno de Augusto Beleía, se entregó territorios muy grandes a Brasil por torpeza de nuestro gobierno y para evitar una guerra con un país que de haber ido a la guerra con ellos nos hubiesen ganado incluso más territorio. E incluso el país de Uruguay nació a causa de un conflicto territorial del Imperio del Brasil. Esto no lo tengo claro, no conozco la historia de Uruguay a profundidad, pero prometo investigar para saber si esto es verdad o no. Y digo pocos porque Argentina también hizo lo suyo con los indígenas del sur. Bueno, este muchacho pone la bandera falsa mapuche. Los mapuches no tuvieron bandera, al igual que los guanacos no tuvieron bandera, ni los incas tuvieron bandera. Eso que han puesto en la parte de atrás es cualquier chiste, pero no es una bandera. Los mapuches araucanos no tuvieron bandera. Yo me rijo mucho a los estudios realizados por Sergio Villalobos y no por un bocosito como el de acá, que pone su cara estúpido, y verdaderamente este tipo de contenido la gente lo toma como si fuera cierto, lo toma como real. Este niño no ha tomado un libro en toda su puta vida, no ha cogido un libro en toda su puta vida. Va a Wikipedia posiblemente o a cualquier foro ridículo y toma eso como si fuera cierto y lo dice con una prepotencia, malcriadez a la historia, un insultante diatriba a la historia de América o la historia de Hispanoamérica, y la toman sus seguidores como si esto fuera verdad. Gente, lo que dice este chico es falso totalmente. Poner la bandera falsa de los araucanos y decir que se les robó territorio, las conquistas, mis estimados, y las extensiones territoriales son temas bastante complicados, no es tan sencillo, pero son temas históricos, ¿ok? Así que vamos a seguir escuchando. Y Chile también. Pero nada como lo que Perú le hizo a Ecuador en 1941. Y es que en ese entonces ambos países se declaraban como los dueños originales de unos territorios en la cuenca del Amazonas que le pertenecían a Ecuador. Eso es falso, eso no es verdad. A ver, si nos vamos a dos documentos irrefutables, el primer documento se conoce como la Real Cédula de 1802. En la Real Cédula de 1802, que es una cédula española, dice claramente lo siguiente. Vamos a citar, aquí lo tengo, acá también se los van a poner ustedes para que lo puedan leer. Que el gobierno y comandancia general de Maynas, o sea, la parte norte que hoy es Loreto y Amazonas, sea dependiente de ese virreinato, refiriéndose al Perú, segregándose del de Santa Fe, es decir, de Nueva Granada, que luego se va a conocer como la Gran Colombia, todo el territorio que las comprendía. Por cédula de 1802, el territorio de Maynas, la parte norte más importante, insisto, Loreto y Amazonas principalmente, pasaban nuevamente porque habían nacido para el Perú. Ahora se había pasado la administración a Santa Fe, que es lo que conocemos, insisto, como Nueva Granada, y en 1802 los españoles nos lo regresan, ¿okay? Y por utis possidetis de 1810, ese territorio nos pertenecía. Utis possidetis era algo así como que será tuyo todo lo que España te dio hasta 1810. Los límites que España te había brindado hasta 1810 serán tuyos como república, ¿ok? Después ya no. Si en 1812 te agarras algo que tú dices que es tuyo, eso ya no vale, solamente hasta 1810. Y hasta 1810 eso nos pertenecía a nosotros. Entonces, Maynas era nuestro. Jaén había juramentado su proclamación independiente por nuestro país, o sea, por nuestro nuevo territorio. El segundo argumento que damos los peruanos que Tumbes, Jaén y Maynas se nos pertenecía es por la libre determinación de los pueblos. La libre determinación de los pueblos es un concepto que permitía en ese momento a las poblaciones que querían ser parte de una nueva república o de otra, habiendo pertenecido a España en general
ahora quería ser el territorio boliviano, o del Imperio del Brasil, o de la Gran Colombia en este caso. Bueno, en el caso peruano, Jaén declaró ser parte del Perú. Entonces, Tumbes, Jaén y Maynas eran nuestros, nos pertenecían. Por utis possidetis, por la cédula de 1802, que es algo legal, y número 2, por la libre determinación de los pueblos. Lo que pasa es que en 1828, el señor que había sido presidente de Perú, Simón Bolívar, picón, porque los peruanos, ante su viaje fuera del Perú, ya no queríamos que fuera nuestro presidente y su constitución nos parecía un escándalo, nos rebelamos contra el bolivarianismo que habían instalado acá y fuimos e invadimos Bolivia. Agustín Gamarra invadió Bolivia en 1828 y Bolívar, incómodo, molesto por esto, nos reclama estupideces. Tumbes, Jaén y Maynas primero nos reclama Bolívar, algo que no se le íbamos a dar. Invadimos incluso Ecuador y la guerra continuó un tiempo más. Entonces, ese reclamo de que este mapita que está mostrando el muchacho acá es falso, ese mapa no es real. El Perú era dueño de Tumbes, Jaén y Maynas. Es como decir que Guayaquil tendría que pasar a no ser nuestra porque Guayaquil nos la robaron. Por ejemplo, en Guayaquil nosotros participamos en la batalla de Pichincha y en esta batalla se juró la independencia de lo que es principalmente el Ecuador. Ok, esa parte del Ecuador, Guayaquil, querían ser peruanos, pero Bolívar llegó luego con su ejército sin haber combatido y los obligó a juramentar por la constitución de la Gran Colombia. Bolívar nos quitó Guayaquil y nadie ha reclamado eso. Al final, el pueblo de Guayaquil, convencido ya por la Gran Colombia, terminó juramentando para la Gran Colombia. Está bien, la libre determinación de los pueblos, con mucha insistencia de parte de Bolívar, pero ya nadie reclama Guayaquil. Pero sin embargo, los ecuatorianos han reclamado esto. Y este muchacho, que insisto, no ha agarrado un libro en toda su miserable vida, puede atreverse a decir cosas tan ridículas como esta. Sigamos viendo. Y como no existían fronteras reconocidas, Perú sencillamente... Sí habían fronteras reconocidas, no fronteras claramente reconocidas, pero sí habían fronteras reconocidas. Por supuesto que sí, la cédula que te acabo de nombrar de 1802, por supuesto que sí lo había. Como también había fronteras, podría haber sido dudosas, interpretativas, a veces hasta contradictorias, pero la habían. Este chico nunca ha leído ni un libro. Invadió Ecuador y de un momento a otro le quitó la mitad del territorio. No invadió Ecuador y no le quitó territorio. Perú no le robó territorio al Ecuador. Insisto, hay que leer, hay que ir a las fuentes para reconocer. Ya te he dado dos argumentos sólidos, de 1810, el utis possidetis, y la cédula real de 1802, y número 2, el tema de la libre determinación de los pueblos, ¿no? Tal cual le pasó a mi país. No, a tu país, México, le partieron la madre. Ajá. Estados Unidos los embarazó, ¿ok? Se fueron a una guerra con los gringos y los gringos les partieron la cabeza. Y le quitaron más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Aprendan a vivir con eso. Colorado, Nevada, nunca va a ser mexicana, nunca más. Se queda a joder por culo. Creo que sí le pertenecían a Ecuador. O sea, este muchachito, todo el video dice que el Perú le robó, le invadió, le quitó, y al final dice que cree que sí le perteneció. Bueno, este tipo de videos son bastante peligrosos para la gente que nos joven, y lamentablemente lo único que tienen al alcance, ¿no? Son videos bastante viralizables, yo también lo voy a desasnar en TikTok. Pero bueno, este es un video para demostrar que muchos chicos de TikTok o de redes sociales no han cogido un libro en su vida, jamás lo han hecho, pero sin embargo se atreven a hablar de historia. Ahora, ¿quieres que refute este video de acá? Por acá lo voy a dejar, Karina. Este de acá, este de la BBC de Londres, incluso más estúpido que el muchacho, ha citado en este video incluso tratados que no existieron. Es ridículo lo que están exponiendo acá. Si tú quieres que yo refute este video acá, simplemente darle me gusta a mi video, deja en los comentarios si quieres que hable esto, este nuevo año 2023, que la pase muy bien, y que déjame también videos o temas de los que quieres que hable para desasnar a la gente, porque de verdad la historia está para estudiarla y reconocerla y no para decir tonterías como estos muchachos. Cuídense.